Me acosté con la madre de mi novia y no sé qué hacer. Hace 2 años, a los 19 años, mi vida cambió de una forma que jamás imaginé. Era un chico común, con sueños de grandeza, pero atrapado en la rutina de un trabajo que no me apasionaba. Un día, como si fuera una señal del destino, conocí a una mujer mientras trabajaba como entrenador personal en un gimnasio local. Ella no se parecía a ninguna otra persona que hubiera conocido antes. Era mucho mayor que yo, al menos 20 años, pero su aspecto era completamente atemporal. Con cada conversación, su risa llena de confianza me desarmaba, y sus ojos reflejaban una energía que no lograba entender. Al principio pensé que era solo una mujer madura, pero había algo en ella que no me dejaba pensar con claridad. Se interesó por mí de inmediato, y aunque era extraño, no pude evitar sentirme atraído por su madurez y la forma en que me miraba. Ella me invitó varias veces a salir, a comer, a tomar algo después del entrenamiento, y cada vez me sentía más involucrado. Las barreras que había construido dentro de mí se desmoronaban a su paso. Sabía que estaba metido en algo que no debía, pero la atracción era tan fuerte que me era imposible decir que no. Una noche, después de una de nuestras citas, sucedió. Los dos estábamos en su casa, entre risas y conversaciones llenas de complicidad. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, y antes de que pudiera darme cuenta, estábamos abrazados. Las manos no paraban de moverse, y un beso se convirtió en otro, y en otro más. Fue una experiencia intensa, sin palabras, solo el deseo. Después de ese encuentro, las cosas tomaron un giro inesperado. Ella comenzó a mostrar dudas sobre nuestra relación. «Soy demasiado mayor para ti», me dijo una noche mientras trataba de evitar mi mirada. «Esto está mal», añadió, casi como si estuviera buscando una justificación para sí misma. Fue un golpe en el estómago, y me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Decidí cambiar de gimnasio. La vergüenza de lo que había sucedido comenzó a consumirme. Y así fue como nuestra historia terminó antes de que tuviera la oportunidad de procesarlo completamente. La mujer que había sido una fuente de deseo y curiosidad se convirtió en un recuerdo doloroso que intentaba olvidar. Sin embargo, 2 años después, algo me hizo regresar a ese mismo lugar, y esta vez, de una manera completamente diferente. 2 años después de la aventura con aquella mujer, mi vida parecía haber vuelto a la normalidad. Me había metido de lleno en una relación con Laura, una chica que me cautivó desde el primer momento. Nos conocimos a través de unos amigos en común, y aunque al principio era solo una amistad, pronto los sentimientos comenzaron a crecer. Laura era todo lo que había estado buscando en alguien: dulce, divertida, inteligente, y con una energía que me hacía sentir más vivo que nunca. Después de unos meses de salir, las cosas se volvieron serias, y decidí que era el momento de dar un paso más. La invité a conocer a mi familia, y ella me pidió que la acompañara a la suya. Estaba nervioso, pero en el fondo, me sentía preparado para conocer a los que serían, espero, mis futuros suegros. Cuando llegamos a su casa, todo parecía bastante normal. Laura me presentó a su padre, un hombre simpático y relajado, que parecía un buen tipo. Me sentí cómodo, como si no hubiera nada de qué preocuparme. Sin embargo, cuando su madre apareció en el umbral de la puerta, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. De inmediato la reconocí. Era ella, la mujer con la que había estado 2 años atrás. La misma mujer que había desaparecido de mi vida tan abruptamente después de aquella aventura que me perseguía como una sombra. No lo podía creer. Su presencia me paralizó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Ella me miró fijamente, y yo traté de disimular mi sorpresa, pero sabía que mis ojos debían de estar delatándome. El tiempo pareció detenerse. Su rostro, aunque más maduro, mantenía esa misma mirada cautivadora. Esa mezcla de seguridad y misterio que me había hechizado en el pasado. ¿Cómo podía estar ahí, de pie frente a mí, como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía ser la madre de Laura,
la chica de la que ahora me había enamorado. «Hola, soy Carmen», dijo ella, extendiéndome la mano. Pero yo apenas podía reaccionar. No sabía qué hacer. Pensé que me desmayaría en ese instante. Miré a Laura, que no parecía notar nada extraño, como si todo fuera perfectamente normal. Pero para mí, el mundo se estaba desmoronando. Cuando me volví a mirar a Carmen, la mirada que me lanzó no era casual. No. Había algo más, algo que yo conocía demasiado bien. Era la misma mirada de hace 2 años, esa que decía, sabemos lo que ocurrió, pero no lo hablemos. Y entonces me di cuenta. El destino había jugado una mala pasada, y ahora me encontraba en la misma casa, con la misma mujer, solo que esta vez era la madre de la mujer con la que estaba saliendo. Laura, sin tener idea de lo que estaba pasando en mi cabeza, me sonrió y me presentó como si fuera el momento más natural del mundo. Pero yo no podía dejar de pensar en la complicidad silenciosa entre Carmen y yo. Ella sabía exactamente quién era yo, y sabía que yo sabía exactamente quién era ella. Todo lo que había vivido en el pasado se desmoronó en ese instante. Me encontraba en una situación que no podía controlar, y el peso del secreto comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que esto no iba a ser fácil. La cena de esa noche fue un tormento para mí. A medida que compartíamos la mesa, rodeado de risas y conversaciones triviales, mi mente no dejaba de dar vueltas. Estaba atrapado entre 2 mundos. Entre Laura, la mujer que amaba, y Carmen, la mujer con la que había tenido una aventura secreta. No podía creer que estaba allí, en la misma casa, compartiendo una comida con ambos, sin que ninguno de ellos supiera lo que había pasado. Cada vez que Carmen me miraba, mi corazón latía con fuerza. Era como si estuviera esperando que algo ocurriera. Como si las palabras que nunca dijimos estuvieran colgando en el aire, a punto de romper el silencio. No sabía cómo actuar. Intenté ser cordial con todos, responder con una sonrisa. Pero mi mente estaba en un torbellino. ¿Qué pasaría si Laura descubría la verdad? ¿Y si Carmen hablaba? ¿Qué haría yo entonces? A lo largo de la noche, Laura parecía ajena a todo lo que ocurría en mi cabeza. Me hacía preguntas. Me pedía que me sintiera cómodo, que no me preocupase por nada, pero yo no podía dejar de pensar en la bomba de tiempo que tenía dentro de mí. Cada risa de su madre, cada comentario sobre sus años de matrimonio, me hacía sentir más y más culpable. Estaba viviendo una mentira y sentía que estaba a punto de explotar. Al final de la cena, Carmen me acercó a un rincón apartado. Nadie más estaba cerca, pero pude sentir que sus ojos no me dejaban escapar. «No puedes decirle nada», murmuró en voz baja, casi como una advertencia. Su tono era firme, pero había algo en sus palabras que me heló la sangre. «Si lo haces, será el fin de tu relación con Laura. Y lo peor, podrías destruir mi familia. Así que guarda el secreto. No lo olvides». Me sentí atrapado, como si fuera una marioneta en manos de alguien mucho más hábil. No podía decírselo a Laura, no podía arriesgarlo todo. Pero por dentro, una parte de mí gritaba por liberarse, por ser honesto y enfrentarlo todo. Sin embargo, la amenaza de Carmen, el miedo a perderlo todo, me paralizó. La noche terminó, y nos despedimos de la familia de Laura con la promesa de vernos pronto. Mientras salíamos de la casa, Laura parecía feliz, ignorante de lo que realmente había sucedido. Yo, en cambio, sentía un peso insoportable sobre mis hombros. Sabía que tendría que convivir con ese secreto, esa verdad oscura que me consumía por dentro. Cuando llegamos a su apartamento, Laura me dio un beso en la mejilla y se fue a la cama. Yo me quedé en el salón, mirando las paredes, preguntándome cuánto tiempo podría seguir con esta mentira. ¿Podría vivir con este secreto por siempre? ¿Cuánto tiempo más podría hacerle esto a Laura? Por la mañana me despertó el sonido de su risa. Era la risa de la mujer que amaba, la misma risa que había estado escuchando durante semanas, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba distante,
como si un velo de duda se hubiera posado sobre ella. ¿Sería capaz de seguir mintiendo, de continuar con esta vida, sabiendo lo que había hecho? El dilema me carcomía, pero no tenía respuesta. Pasaron los días, y el peso del secreto no hacía más que aumentar. Al principio, traté de convencerme de que podría seguir adelante sin que nada cambiara. Después de todo, estaba enamorado de Laura, y nunca había tenido intenciones de involucrarme de nuevo con Carmen. Lo que ocurrió en el pasado era solo eso, pasado. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se volvía. La culpa me acechaba en cada momento, y cuando miraba a Laura, esa dulce e inocente sonrisa solo me recordaba la enorme mentira que le estaba ocultando. Una tarde, mientras cenábamos, Laura me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. «¿Qué pasa, amor?», me preguntó, con un toque de preocupación en la voz. En ese momento supe que no podría seguir ocultándome. Algo había cambiado en mi comportamiento, y ella lo había notado. La ansiedad y la culpa comenzaban a reflejarse en mi rostro, aunque tratara de ocultarlo. «¿Estás bien?», insistió, sin apartar la mirada de mí. «Sí, claro», respondí, tratando de sonar lo más natural posible. Pero sabía que no me estaba convenciendo a mí mismo. «Solo estoy un poco cansado. Nada importante». Laura asintió, pero seguía observándome como si algo no encajara. Y no era la primera vez. En cada pequeña conversación, en cada gesto, sentía que ella sospechaba algo. Tal vez no sabía exactamente qué, pero su intuición femenina parecía estar más afilada que nunca. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, los pensamientos me invadieron una vez más. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no pude decirle la verdad a Laura desde el principio? ¿Qué me había llevado a ocultarle algo tan grande? Mi mente daba vueltas en círculos, pero una cosa era clara. Estaba viviendo una mentira y no sabía cómo salir de ella sin destruirlo todo. Al día siguiente, recibí un mensaje de Carmen. Solo decía, «Nos vemos el sábado, a las 3». Era como un recordatorio sutil de que el juego no había terminado, de que ella aún tenía el control sobre todo. El solo hecho de saber que vería a Carmen de nuevo me llenaba de incomodidad. ¿Qué esperaría de mí esta vez? ¿Qué más podría suceder? Laura, al notar que me veía distraído, me preguntó si quería acompañarla a ver a su familia el fin de semana. A lo largo de nuestra relación, había sido una invitación recurrente, y aunque no me sentía cómodo en ese entorno, no podía rechazarla. La última vez había sido extraño, pero esta vez sería aún peor. Sabía que encontrarme de nuevo con Carmen sería como revivir todo lo que había sucedido entre nosotros. El viernes, mientras nos preparábamos para el viaje a casa de sus padres, una parte de mí se revolvía. Miré a Laura, que empaquetaba algunas cosas, y hablaba alegremente sobre lo que íbamos a hacer al día siguiente, y sentí un nudo en el estómago. Era como si el destino se hubiera reído de mí, arrojándome de vuelta a ese lugar donde todo había comenzado. No podía evitar preguntarme si algún día podría liberarme de este secreto. ¿Sería capaz de dejar todo atrás y comenzar de nuevo con Laura, o estaba condenando nuestra relación desde el principio? La verdad era que no sabía qué hacer. Solo sabía que este fin de semana sería crucial. El viaje en coche hacia la casa de los padres de Laura fue silencioso. La carretera parecía interminable. Y aunque Laura intentaba mantener una conversación ligera, mis respuestas eran apenas audibles, mis pensamientos demasiado consumidos por la ansiedad. Cada kilómetro que recorríamos me acercaba más a una situación incómoda, al mismo tiempo, a la inevitabilidad de enfrentar mi propia verdad. Estaba tratando de ignorarlo, pero no podía. El secreto me estaba asfixiando. Cuando llegamos, la familiaridad del lugar me hizo sentir como si estuviera entrando en una película que no quería protagonizar. La casa era acogedora, llena de recuerdos familiares, y el calor de la bienvenida de los padres de Laura era genuino. Sin embargo, nada de eso pudo calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Cada saludo, cada risa, cada gesto amable de Laura
solo me recordaban lo que estaba en juego. Este era el hogar de los padres de la mujer que amaba. Y en este mismo lugar, había tenido una aventura con su madre. ¿Cómo podía mirar a los ojos a las personas que, sin saberlo, eran víctimas de mis decisiones? Carmen no estaba en la casa cuando llegamos, pero sabía que no tardaría en llegar. Su presencia en la familia de Laura era inconfundible. Ella había sido una parte activa de todo, y ahora estaba esperando en la sombra, esperando el momento perfecto para volver a cruzar nuestros caminos. Por la tarde, Laura me llevó a dar un paseo por el jardín, un lugar tranquilo donde solíamos conversar sobre todo y nada. Pero esa vez no pude dejar de pensar en lo que sucedería cuando Carmen apareciera. Sentía que el aire estaba cargado, como si todo estuviera a punto de explotar. ¿Estás seguro de que estás bien?, me preguntó Laura, con una mirada preocupada. Había algo en sus ojos que no podía ocultar. Sospechaba que algo no estaba bien. Pero, ¿cómo podría decírselo? ¿Cómo podría confesarle que había tenido un romance con su madre y que toda mi relación con ella había sido construida sobre una mentira? Sí, todo está bien, respondí, intentando sonar lo más convincente posible. Pero en mi voz había un temblor que no pude disimular. Te noto raro, insistió, tomando mi mano. Si algo te preocupa, puedes contarme. Mi corazón dio un vuelco. Quería contarle todo. Quería liberarme de este peso. Pero al mismo tiempo, temía lo que eso significaría. ¿Sería capaz de soportar la verdad? No solo perdería a Laura, sino que probablemente destruiría la relación entre sus padres. Todo lo que había conocido hasta ese momento se desmoronaría. Esa noche, la cena fue aún más tensa. Carmen había llegado y se unió a la mesa con una sonrisa que intentaba disimular la tensión en el aire. Cada vez que me miraba, sentía como si sus ojos estuvieran penetrando en mi alma, como si pudiera leer mis pensamientos. Era un juego de escondidas, de miradas furtivas y palabras no dichas. Laura parecía ajena a todo, disfrutando de la conversación. Pero yo no podía dejar de sentir que el caos estaba por desatarse. Al final de la noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me encontré solo en el salón con Carmen. Ella se acercó lentamente, sin decir una palabra, y se sentó junto a mí. Su presencia era tan imponente como siempre, y el silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. «No puedes seguir con esto», dijo finalmente, en voz baja, casi como un susurro. «No puedes mantener este secreto para siempre, pero lo que hagas, hazlo con cuidado. Si Laura descubre la verdad, lo perderás todo». «Lo sé», respondí, con la voz quebrada por la culpa. «No sé qué hacer. No quiero perderla». «Entonces mantén tu boca cerrada», dijo ella, casi con dureza. «Esto es entre tú y yo, y no quiero que nadie más se entere. Si haces lo correcto podrás seguir con tu vida, pero si hablas, no habrá marcha atrás». Me quedé allí, en silencio, mirando sus ojos oscuros, sabiendo que la decisión que tomara en ese momento definiría mi futuro. Podría seguir mintiendo. Podría seguir viviendo con este secreto y nunca contarle a Laura la verdad. Carmen se levantó y salió del salón, dejándome solo con mis pensamientos. La noche había caído y el futuro era incierto. La mañana siguiente fue tensa. El sol brillaba, pero todo a mi alrededor parecía opaco, como si el mundo estuviera cubierto por una capa de niebla. Durante el desayuno, las conversaciones familiares flotaban en el aire, pero mis pensamientos se mantenían alejados de todo lo que no fuera el peso del secreto que llevaba. La mesa estaba llena de risas y bromas, pero yo no podía evitar ver en cada sonrisa una máscara de inocencia que me torturaba. Laura, como siempre, estaba radiante. Sus ojos brillaban, sus risas eran contagiosas y todo parecía perfecto. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que realmente estaba en juego. Cada palabra de su madre, cada mirada de su padre, me recordaban la historia oculta que nos unía a todos, una historia que nadie debía conocer.
y cuanto más intentaba ignorarlo, más difícil se volvía. Mientras los demás se levantaban para limpiar la mesa, Laura me tomó de la mano, llevándome a su lado con una sonrisa cómplice. «Vamos a dar un paseo por el campo», dijo, su voz llena de emoción. «Quiero mostrarte algo». Nos alejamos de la casa, caminando por el sendero que se extendía entre los árboles. El aire fresco del campo me golpeó la cara, pero no fue suficiente para despejar la niebla que nublaba mis pensamientos. Sabía que si no tomaba una decisión pronto, todo podría desmoronarse. La verdad me estaba devorando por dentro, pero cada vez que pensaba en decirla, el miedo se apoderaba de mí. ¿Cómo podría vivir con eso? ¿Cómo podría mirar a Laura a los ojos después de haberle ocultado algo tan grande? «¿Qué te pasa?», preguntó Laura, deteniéndose y mirándome con preocupación. «Te noto aún más distante que ayer». La pregunta me hizo detenerme por un momento. Sus ojos eran sinceros, llenos de confianza. Era casi como si ella pudiera ver más allá de la fachada que había creado. No sabía qué decirle. Decirle la verdad era arriesgarlo todo. Pero ¿cómo podría seguir mintiéndole? «Estoy bien». Mentí. Una vez más. Solo pensaba en algunas cosas. Laura asintió, pero no parecía completamente convencida. «Si alguna vez necesitas hablar, sabes que siempre puedes contar conmigo». Su voz me hizo sentir aún más culpable, porque la realidad era que no podía contarle la verdad, y cuanto más me acercaba a ella, más me hundía en la mentira que había creado. No había salida fácil. La tarde transcurrió lentamente, y la cena fue igual de incómoda que la anterior. Carmen, sentada al final de la mesa, me observaba con ojos que brillaban con una mezcla de amenaza y desafío. Sabía que podía destruir todo si lo deseaba, y no pude evitar preguntarme si, en algún momento, lo haría. El miedo de que todo saliera a la luz era palpable, pero no sabía cómo escapar de esta encrucijada. Esa noche, mientras todos se retiraban a descansar, me encontré solo en la sala de estar, mirando las sombras que se alargaban en las paredes. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. «Nos vemos mañana. Quiero hablar contigo». El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Qué quería? ¿Estaba por estallar el caos? No sabía qué esperar, pero una cosa era segura. Nada bueno podía venir de esa conversación. Antes de dormir, traté de calmar mis pensamientos. Estaba atrapado, y no podía ver una forma de salir de este laberinto sin perderlo todo. Mi relación con Laura, mi futuro. Todo dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Y la angustia solo crecía con cada minuto que pasaba. La noche estuvo llena de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, el peso del secreto me aplastaba el pecho. En algún punto, la tensión se volvió insoportable. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba el paisaje tranquilo, pero mi mente estaba en guerra. ¿Hasta cuándo podría seguir viviendo con esto? ¿Hasta cuándo podría seguir engañando a Laura, la persona que más amaba? El mensaje de Carmen seguía en mi teléfono, como una amenaza silenciosa, esperando una respuesta. No sabía qué esperar de esa conversación. ¿Se referiría a la mentira que compartimos o estaba esperando algo más? Si yo la confrontaba, todo podría saltar por los aires. Pero si me quedaba callado, también estaba destruyendo cualquier posibilidad de un futuro honesto. La mañana llegó, gris y fría, como si el día reflejara mis pensamientos. Laura me buscó como siempre, con su calidez y alegría, pero yo apenas podía mirarla. Cada vez que lo hacía, veía a Carmen en su rostro, y el dolor de la mentira me quemaba por dentro. Cuando llegó el momento de salir, mis pasos se volvieron lentos, pesados. Sabía que la conversación con Carmen sería inevitable. Podría manejarlo. Al llegar a la cocina, Carmen ya estaba allí, sentada en la mesa, con una taza de café en las manos. Sus ojos, fríos y calculadores, me recibieron en silencio. No había ni una pizca de amabilidad en su mirada. El nudo en mi estómago se apretó aún más. «Necesitamos hablar»,
dijo finalmente, con una voz baja pero firme. La situación ha ido demasiado lejos. No sabía si esperaba alguna advertencia más sutil o si estaba a punto de recibir una amenaza directa, pero no tenía otra opción que escucharla. Nos dirigimos a la sala, donde el aire parecía más denso, como si incluso las paredes pudieran escuchar la tensión que se cernía sobre nosotros. Carmen cerró la puerta tras de sí, creando una burbuja de aislamiento, como si estuviéramos en un escenario donde no había escape. «Ya no puedes seguir callado, ¿verdad?», comenzó, mirando fijamente mis ojos. «Sé que te está matando por dentro. Pero ya no hay vuelta atrás. Si sigues con Laura, eventualmente todo esto saldrá a la luz». Las palabras de Carmen fueron como un martillo golpeando mi cerebro. No quería escuchar lo que venía, pero estaba claro que las opciones que tenía eran cada vez más limitadas. «Pero no quiero perderla», respondí, casi en un susurro. «No quiero perder lo que tengo con ella». «Y no lo perderás si haces lo que te digo», contestó, con una calma aterradora. «Si eres inteligente, nunca le contarás la verdad. Si eres lo suficientemente inteligente, dejarás que todo siga como está. Laura nunca lo sabrá, y sus padres seguirán adelante con su vida, sin saber que su hija está ahora con el mismo hombre con el que su madre tuvo una aventura». La dureza de sus palabras hizo que el aire se volviera aún más pesado. No sabía si estaba siendo manipulador o si estaba buscando lo que ella creía que era lo mejor para todos, pero algo dentro de mí gritaba que había una salida, que todo no podía acabar de esta manera. Sin embargo, la realidad era clara. Cada paso que tomaba me acercaba más a un callejón sin salida. «¿Y si no puedo seguir viviendo con esto?», le pregunté, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Entonces perderás todo», respondió sin vacilar. «Pero te aseguro que no hay otra forma de salir de esto. Si hablas, todo se desmorona, y si realmente quieres a Laura, harás lo correcto y olvidarás lo que pasó». Las palabras de Carmen quedaron flotando en el aire, y aunque sabía que tenía razón, mi corazón no podía aceptar la realidad de lo que me estaba pidiendo. ¿Era realmente lo correcto? ¿Era lo mejor para todos? No había respuesta sencilla, y de repente, todo parecía una gran mentira que había comenzado a girar fuera de control. Me sentía atrapado en una tela de araña de la que no podía escapar. Y aunque traté de convencido de que lo mejor era seguir adelante, una pequeña parte de mí sabía que nunca sería lo mismo. La conversación terminó. Pero el peso de la decisión quedó colgando sobre mis hombros. Carmen se levantó, me dio una última mirada calculadora y se retiró. Yo por mi parte me quedé sentado allí, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Al salir de la habitación me encontré con Laura, quien me sonrió como si nada estuviera mal. Su inocencia me perforaba el alma. «¿Todo bien?», preguntó, notando mi rostro grave. «Sí», respondí rápidamente, mi voz temblando. «Todo está bien». Pero por dentro, sabía que nada volvería a ser igual. El resto de la tarde transcurrió en una especie de pesadilla difusa. Cada momento que pasaba con Laura era como si estuviéramos viviendo en mundos paralelos, uno de alegría y uno de tortura interna para mí. A medida que avanzaba el día, las sombras de lo que había hecho se hacían más grandes, más insoportables. Podía ver a Laura, sonriendo, riendo, feliz a mi lado, pero en mi mente todo estaba en ruinas. La tarde se convirtió en noche sin que yo hubiera sido capaz de decirle nada, ni de pensar con claridad. El nudo en mi estómago nunca desaparecía, y los recuerdos de lo que había hecho con Carmen seguían rondando en mi cabeza, arrastrándome al abismo. Lo peor de todo era que, mientras Laura se acomodaba junto a mí en el sofá, su cabeza apoyada en mi hombro, yo no podía dejar de pensar en su madre. En algún momento de la noche, cuando los demás ya se habían retirado a sus habitaciones, Laura me miró con una expresión que no entendí bien. Parecía preocupada, pero no sabía si lo era por mí o si había algo más. «¿Qué pasa?»,
Pareces distraído todo el día, me dijo suavemente, levantando la vista hacia mí. En mi corazón se formó un nudo aún más grande. ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de todo? ¿Cómo podía seguir siendo su compañero cuando yo mismo había sido parte de una mentira tan grande? Solo tengo mucho en qué pensar, respondí, mi voz sonando más débil de lo que quise. Laura me observó durante un largo momento, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Finalmente, sus ojos se suavizaron. Sabes que si alguna vez necesitas hablar de algo, puedes contar conmigo, ¿verdad? Dijo, apretando mi mano. Te amo, y no quiero que nada te haga sentir mal. Las palabras de Laura me hicieron sentir aún más culpable. Me amaba, y yo estaba a punto de destruir todo por un error que no podía deshacer. Pero lo peor era que no podía contarle la verdad. No podía ser honesto con ella sin destrozar nuestras vidas. En ese momento, me di cuenta de algo que ya sabía en lo más profundo de mi ser. La mentira había comenzado a consumirlo todo. Si no tomaba una decisión pronto, la carga se haría insoportable. La noche pasó lentamente, pero finalmente caí en un sueño inquieto. Durante la madrugada me desperté por un mensaje. Era de Carmen. Nos vemos mañana, te lo advierto. No te hagas el tonto. El mensaje era claro. Carmen seguía jugando sus cartas. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Había llegado el momento de enfrentarlo todo. Ya no podía esconderme más. A la mañana siguiente, me levanté con una sensación de inevitable desesperación. Laura estaba preparando el desayuno, y mientras la observaba, sentí una oleada de amor por ella, pero también de dolor. Si tan solo pudiera decirle la verdad, todo podría cambiar. Pero el miedo de perderla, de destruir la vida de todos los que estaban involucrados, me paralizaba. Antes de que pudiera decir una palabra, Carmen apareció en la puerta, con una expresión tan seria que todo mi cuerpo se tensó al instante. Es hora de que tomes una decisión, dijo, sin rodeos. No podemos seguir jugando con esto. Laura, que no había oído la conversación, se levantó con una sonrisa. ¿Quién es?, preguntó, mirando a Carmen. Carmen me miró fijamente, esperando que yo respondiera, pero mis palabras se atascaban en mi garganta. Finalmente, me volví hacia Laura, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad, pero estaba listo para enfrentar las consecuencias de lo que ya había hecho. Es algo de trabajo, respondí, sin poder decir nada más. Laura no parecía convencida, pero no dijo nada. Volvió a la cocina, y Carmen me hizo un gesto para que la siguiera al jardín. «Es ahora o nunca», dijo, con una calma escalofriante. «Tú decides si sigues con ella o si vas a perderlo todo». Mis piernas temblaban mientras me acercaba a Carmen. No sabía qué iba a hacer, pero ya no podía seguir escapando de la tormenta que se había desatado. La única pregunta que quedaba era si iba a enfrentar las consecuencias ahora, o si iba a esperar hasta que todo explotara de una forma mucho más destructiva. Carmen estaba inmóvil, esperando una respuesta, mientras el viento frío de la mañana acariciaba mi rostro. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero mi cuerpo no se movía. Estaba atrapado entre el temor de enfrentar la verdad y el deseo de mantener mi vida intacta, aunque sabía que era una mentira que estaba a punto de desmoronarse. ¿Vas a seguir con ella?, Carmen repitió, su tono más grave que antes. No tienes mucho tiempo. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza, como un eco que no me dejaba escapar. ¿Qué quieres que haga?, respondí, más con desesperación que con convicción. ¿Qué quieres que te diga? Esto ya está fuera de control. Carmen dio un paso hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Sé lo que quieres, sabes lo que quiero, pero no puedes seguir con ella si no puedes ser honesto.
Sabes que tarde o temprano todo esto se va a salir de control. Y cuando lo haga, será mucho peor. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, algún rincón de mi mente donde pudiera esconderme de esta conversación. Pero la verdad me estaba alcanzando, inevitablemente. Sentí la presión en mi pecho. Cada respiración era más difícil que la anterior. Lo sé, murmuré finalmente. Lo sé, pero no sé qué hacer. Lo que hagas ahora determinará todo. Si vas a seguir con Laura, tienes que ser honesto. Si no, será una mentira de la que no podrás escapar, dijo Carmen, su voz un susurro frío y calculador. Me quedé en silencio, mirando al suelo. No sabía cómo enfrentarme a Laura después de todo esto. Cómo mirarla a los ojos después de todo lo que había hecho. Cómo volver a acercarme a ella sin que se me cayera el mundo entero encima. De repente, oí la puerta de la casa abrirse. Laura apareció en el umbral, su rostro iluminado por la luz suave de la mañana, ajena a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Se detuvo al vernos, una ligera expresión de confusión cruzando su rostro. ¿Todo bien?, Zrenia preguntó, mirando entre Carmen y yo. La tensión entre los tres era palpable. Mi estómago se retorció, y mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. No sabía si podría decirle lo que realmente sentía, lo que había hecho, lo que había perdido en mi vida por culpa de mi propia estupidez. Todo está bien, respondí finalmente, aunque mis palabras sonaban vacías. Laura me miró con una ligera sonrisa, y aunque intentaba mostrarme su apoyo, yo sentía que cada palabra que decía era una condena para mí. Carmen me observó, sin emitir una palabra, pero su mirada lo decía todo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que elegir, y lo más importante, sabía que si no lo hacía, todo se desmoronaría. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que no estaba listo para perderlo todo. No estaba listo para perder a Laura, ni la vida que había construido con ella. «Voy a ir adentro», dijo Laura, sin esperar una respuesta, y se alejó hacia la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Carmen se acercó, y sus palabras fueron como un golpe directo a la mandíbula. «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?», dijo, casi en un susurro. Asentí, pero mi mente estaba en blanco. El miedo me estaba ahogando. El miedo a lo que perdería si no tomaba la decisión correcta. El miedo a enfrentar las consecuencias de mis acciones. ¿Cómo le iba a decir la verdad a Laura? ¿Cómo podría destruir todo lo que habíamos construido por un error de mi parte? «¿Es ahora o nunca?», murmuró Carmen. Y con esas palabras me empujó hacia la casa, hacia la inevitabilidad de lo que estaba por venir. Al entrar en la casa, mis pasos se sintieron pesados, como si cada movimiento fuera más difícil que el anterior. El aire parecía denso, cargado de tensión, y mi mente estaba completamente nublada. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo, que cambiaría mi vida y la de Laura para siempre. Pero la duda seguía siendo una sombra oscura, flotando sobre mí. Laura estaba en la sala, sentada en el sofá, con una taza de café en las manos. Estaba tranquila, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Cuando me vio entrar, me sonrió. Pero esa sonrisa solo me hizo sentir peor. Como si estuviera rompiendo un cristal con cada sonrisa, con cada gesto de cariño. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa cálida. Pero había algo en su voz que me hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo podía ser tan dulce cuando yo estaba a punto de destruir su vida? Me quedé parado frente a ella, incapaz de decir una palabra. El nudo en mi garganta era tan grande que sentí que me ahogaría, pero sabía que no podía seguir con la mentira. Sabía que el silencio solo me hundiría más. «Laura», comencé, mi voz quebrada. «Hay algo que necesito decirte, algo que no puedo seguir ocultando». Laura dejó la taza de café en la mesa y me miró, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación. «¿Qué pasa?», dijo, levantándose lentamente del sofá. En ese momento, el mundo entero parecía haberse detenido. El silencio en la casa era absoluto,
como si el tiempo se hubiera congelado. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo, pero no podía seguir viviendo con la carga de la mentira. «Te he mentido, Laura», dije finalmente, con la voz rota, «y no puedo seguir haciéndolo». Laura me miró, sin entender del todo lo que acababa de decir. Hubo un momento de silencio tenso, en el que sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso y pesado, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera un error que no pudiera borrar. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó, su voz temblando ligeramente, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Me pasé una mano por el cabello, nervioso, sin saber por dónde empezar. No podía evitar ver en sus ojos la incertidumbre, la confusión que yo mismo había sembrado. Tenía que ser honesto con ella, pero las palabras no salían. Cada vez que intentaba hablar, sentía que algo me detenía, algo que me decía que quizás sería mejor callarme. «Hay algo en mi pasado, algo que pasó antes de que nos conociéramos», comencé, mi voz más débil de lo que quería admitir. «Algo que no sé cómo decirte». Laura frunció el ceño, y sus ojos comenzaron a llenarse de preocupación. «¿De qué estás hablando? Si no puedes decírmelo, no sé si quiero saberlo». Mi corazón latía con fuerza, y cada palabra que estaba a punto de decir me parecía más peligrosa que la anterior. Pero la verdad ya no era una opción. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis actos. «Antes de que empezáramos a salir, hace un tiempo, estuve con tu madre», dije finalmente, la sensación de esas palabras atravesándome como una daga afilada. Laura se quedó paralizada, y durante unos segundos no dijo nada. La expresión en su rostro pasó de la incredulidad a la ira. Sus ojos se agrandaron, y su boca tembló ligeramente, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «No, no puede ser», murmuró, como si estuviera buscando alguna manera de negar lo que acababa de decir. «Eso no puede ser cierto». «Lo es», respondí, mi voz más firme ahora, aunque aún temblorosa. «Y me arrepiento profundamente de haberlo hecho. Sé que lo que hice está mal, y no tengo excusas, pero no podía seguir guardando este secreto. No puedo seguir con la mentira». Laura dio un paso atrás, como si las palabras que acababa de escuchar fueran un golpe físico. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era baja, quebrada, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Lo siento, Laura», dije, intentando acercarme a ella, pero ella retrocedió. «No sabía cómo decírtelo, y me arrepiento de no haberte sido honesto desde el principio, pero esto es algo que tengo que contarte». Laura se quedó en silencio, observándome, sus ojos llenos de confusión y dolor. El silencio entre nosotros era insoportable, y sentí que cada segundo que pasaba me alejaba más de ella. Finalmente, ella habló, su voz temblorosa pero firme. «¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste estar con mi madre? Es mi madre». Sus palabras fueron como un golpe directo a mi pecho, y no supe qué decir. La culpa me estaba consumiendo, y no podía encontrar la manera de explicarlo. «¿Sabías lo que estaba haciendo? ¿Sabías lo que iba a pasar si algún día me enteraba?». «No lo sabía», respondí, mi voz temblando. «Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Pero sí, sabía que estaba mal, y no me atreví a decirlo». «Te fallé, Laura». Ella dejó escapar una risa amarga, como si la situación fuera tan absurda que no pudiera comprenderla del todo. «¿Qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga con esta mentira?». «Lo único que quiero es que me perdones», dije, con la voz quebrada, «y que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendar mi error. Te amo, Laura, y te juro que lo que más quiero es estar contigo». Laura me miró y por un momento vi un destello de la mujer que había conocido, la que había creído que me amaba. Pero luego, esa mirada desapareció y en su lugar solo había vacío. «No sé si puedo perdonarte»,
No sé si puedo seguir confiando en ti después de todo esto. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. El amor de mi vida estaba frente a mí, y no podía tocarla, ni abrazarla, ni decirle que todo estaría bien, porque lo que había hecho no tenía perdón. No había forma de que pudiera devolverle su confianza, de que pudiera hacer que todo esto desapareciera. Necesito tiempo, dijo Laura finalmente, su voz aún llena de dolor. No sé si esto tiene arreglo, pero necesito tiempo para pensar. Y con esas palabras, me dejó solo en el salón, con el eco de mi culpa resonando en cada rincón de la habitación. La vida sigue, y a veces el dolor no se va. Se convierte en parte de nosotros, en algo que llevamos con el tiempo. No sé qué pasará con Laura. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos. Pero lo que sí sé es que todo lo que viví con ella y con su madre ha cambiado algo dentro de mí, algo profundo y doloroso. Y ahora, al mirar hacia el futuro, me doy cuenta de que las decisiones que tomamos nunca solo nos afectan a nosotros. Las personas a las que amamos también sufren las consecuencias, y a veces, esas consecuencias son irreparables. Este es el final de una historia que nunca debió haber comenzado de esta manera, pero que terminó dejándome con más preguntas que respuestas.